un vector fila. ¿Estamos todos? ¿Se entienden, no? Entonces, en este caso voy a tener un vector columna con 3 componentes, porque tengo el primer componente, el segundo componente y el tercer componente. Nuevamente, viene el primero, el segundo y el tercero. De la misma forma, puedo tener un vector renglón con 4 elementos, porque va a ser el primero, el segundo, el tercero y el cuarto respectivamente. O un vector de columnas ceros, que también van a ser 5. No, en este caso va a ser un vector columna y un vector cero, porque no se lo va a considerar. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, siguiendo acá, no solamente vamos a trabajar con vectores, también podemos trabajar con matrices. En este caso de la matriz vamos a tener de n elementos por m elementos, o m por n. Recuerden, cuando hacemos referencia a esta m, hacemos referencia al vector fila, ¿de acuerdo? Y a este n hacemos referencia al vector columna. ¿Estamos de acuerdo? Este es referencia al vector fila y este es el vector columna. Siempre va a ser de esa forma. Primero es la fila, luego es la columna. Jamás al revés. Siempre se interpreta como fila, columna. Eso es algo bien importante que tienen que tener en cuenta a la hora de trabajar. Bien, entonces acá tenemos por m renglones y n columnas. Recuerden, como les iba diciendo un momento atrás, los componentes va a ser referencia a la fila y a la columna. Este primer elemento hace referencia a la fila, este segundo componente hace referencia a la columna. Primer elemento a la fila, segundo elemento a la columna. Primer elemento a la fila, segundo elemento a la columna. Recuerden que cuando aparecen estas cotas o estos is, hace referencia a que puede ser diferentes números. Por eso me está diciendo que va a ser infinitos números o una infinidad de números. Puedo continuar y siempre va a mantenerse la fila 1 con cualquier elemento. Puede ser 5, puede ser 20, puede ser 30, lo que ustedes quieran. ¿Estamos de acuerdo? De la misma forma con las columnas. Miren, siempre va a ser la columna 1, 1, 1, por más que sea en cualquier posición. Por cuestiones matemáticas siempre se trabaja con el elemento IJ, si es que lo observan acá, donde tengo I filas y tengo J columnas. Y de esa forma voy a empezar a subir o voy a empezar a bajar la matriz. Al final voy a tener m por n elementos. Cuando hacemos referencia a m por n elementos, hacemos referencia a que voy a tener una infinidad de elementos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces acá vamos a ver un poquito de cómo trabajar con los elementos. Recuerden, cuando hacemos referencia de las matrices, hacemos referencia a cuántas filas tiene, cuántas columnas. Recuerden que este primer elemento siempre va a ser para las filas y el segundo elemento va a ser para las columnas. Por más que esté con cualquier letra, siempre es fila, luego es columna. Entonces tengo 2 por 2. Tengo un elemento en la fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Entonces sería una matriz cuadrada, 2 por 2. En este caso tengo 3 filas y 2 columnas. Tengo 2 filas y 3 columnas. En este caso sería una matriz cuadrada de 3 por 3 y en este caso sería 2 por 4. Ahora, cuando hacemos referencia a una matriz cuadrada, hacemos referencia a esto. Miren, si es que lo enmarcáramos, daría la impresión que es un cuadradito. Miren, acá tengo un cuadradito. Acá también tenemos un cuadradito. Cuando tiene los mismos elementos, tanto m como n, son m es igual a n y n es igual a m, es decir, sería m por m, y eso se conoce como una matriz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Esto ya se conocería como una matriz cuadrada. Siempre que sea m por n o sea 3 por 3 o 2 por 2, siempre se va a conocer como una definición cuadrada. Por más que sea cualquier conocimiento, siempre va a ser una matriz cuadrada. Entonces eso tengan muy en cuenta, por favor, todos,
para seguir trabajando. Entonces, en este caso vamos a localizar los elementos de la matriz. Vamos a encontrar los componentes 1, 2, 3, 1 y 2, 2. ¿Cuáles vendrían a ser esos elementos? A ver, quiero escucharlos uno por uno. ¿Cuál creen que es el elemento 1, 2? ¿Mm? 6, ¿Cómo sería? es 6. Sería 6, ¿no? ¿Va? Muy bien. ¿Por qué? Fila 1. Entonces esta vendría a ser la fila 1. Columna 2, que vendría a ser este elemento. Entonces tendríamos este valor. Miren, es el valor 6. Para este primer valor va a ser el valor de 6 respectivamente. 3, 1. 7, 7, ¿no ve? Porque acaba de estar el valor de 3 y acaba de estar el valor de 1. Entonces, sácalo, identificamos. Los demás también tienen que participar, por favor, si no deben estar durmiendo. Entonces va a ser 7. ¿Y el 2, 2? menos 3, Muy bien, sería menos. Ay, 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 caramba. Acá sería el valor 2 y acá está el valor 2. Entonces sería menos 3 directamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reitero una vez más, lo que tienen que tener en cuenta o con lo que tenemos que empezar a trabajar es simplemente los elementos. Recuerden, este primer elemento es la fila, este segundo elemento es la columna. De la misma forma, este primer elemento es la fila y este segundo la columna. Primero fila, segundo columna. Entonces ya lo vamos a dar soporte. Ahorita nos vamos a fijar. Entonces, si es que nos fijamos, nuevamente viene el primer renglón con la segunda columna. Si es que sacamos, va a ser este primer valor. Es la intersección de los dos, donde se encuentran los dos elementos. Vienen de la misma forma, acá se intersectan y es la intersección. Este con este es la intersección. Muy bien, esto ya debe estar claro. Ahora, decimos que dos matrices son iguales siempre y cuando los elementos sean del mismo tamaño. ¿Qué es lo que dicen? Esta primera matriz es equivalente, es igual. No, ¿Por qué no? porque dice que son del mismo tamaño y los componentes correspondientes son iguales. Ujú. Y no cumple, creo, la primera. Pero si es que sumáramos 1 más 3 me da 4. Ah, 1, 1, 2 más 3, 5, ¿no ve? 2, ay, 1 más 1, 2, 1 menos 4 menos 3, 6 menos 6, 0, ¿no ve? Entonces son iguales. Gracias, igual. Alejandro. Iguales. Porque es importante que se den cuenta. Si es que tuvieran diferentes dimensiones o diferentes. Si son diferentes dimensiones, ya no serían iguales. ¿Cómo me puedo dar cuenta sin hacer ninguna operación? Simplemente haciendo líneas divisoras imaginarias. Por ejemplo, este y este. Miren, tengo tres elementos. Acá tengo uno, tengo dos elementos. Entonces vendría a ser similar o lo mismo, ¿no? Serían iguales. ¿Estamos de acuerdo? En este caso también lo podemos justificar porque lo estamos sumando este primer valor, este segundo valor, como estamos observando aquí. Este con este y este con este con este y este con este respectivamente. Tengan muy en cuenta eso. ¿Estamos de acuerdo? Este segundo, ¿que sería igual o no sería igual? No. Ah, vamos. no, No sean iguales. ¿Qué dicen los demás? Son iguales, pero que están desordenados tal vez. no, No, no son iguales, ¿no ve? ¿Por Mm, qué? Porque tiene que ser idéntico, ¿de acuerdo? En este caso tengo el menos 2 y acá está el 0. Tiene el mismo tamaño, ¿no ve? Más no tiene la misma componente. Recuerden lo que hemos aprendido con lógica. Basta que uno sea falso para que todo sea falso. ¿Estamos de acuerdo? Son como proposiciones. ¿Entienden? Entonces, eso no son
No son iguales. ¿Se entiende por qué no, Sí. ¿Y los demás? Sí, Ya, muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, en este tercer caso, ¿son iguales o no son iguales? sí son. Niet. Son. ¿Son iguales? Nein. Ahí no, no No. son, no sean No. iguales. ¿Por qué no son iguales? No tienen el mismo tamaño. Miren, es una matriz 2 por 2 y esa es una matriz 2 por 3. Algo que es bien importante, que tienen que recordar y lo tienen que enfocar, son estas definiciones. ¿De acuerdo? La definición 1, la definición 2. Por eso se lo estoy colocando como igualdad de matrices o con los títulos, para que tengan en cuenta. Son propiedades que sí o sí tienen que cumplir. Basta que uno no cumpla para que no funcione para ninguno. ¿Estamos? Sí. Sí, Vamos. Ya. Entonces, reitero, tienen que ser iguales. Si no son iguales, no va a funcionar. A ver, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya estamos por terminar. Entonces vamos a hacer suma de matrices. ¿Qué es lo que me dice la suma de matrices? Me dice que tengo A y B, son dos matrices M por N, entonces la suma de A y B es la matriz N por N, ¿no? ¿Dónde vamos a estar dando esta matriz? ¿Qué es lo que me dice? Si las dos matrices tienen el mismo tamaño, su suma va a ser simplemente cada uno de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Van a ser la suma de los elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, algo que tienen que tener en cuenta es que dos matrices se definen únicamente cuando las matrices son del mismo tamaño, ¿de acuerdo? Su suma va a ser simplemente del mismo tamaño. En este caso no va a ser posible sumar, porque no tiene el mismo tamaño. Miren, tengo tres filas, tengo dos filas. Si tengo tres filas, tengo dos filas y acá tengo tres filas. En este caso tengo tres columnas y acá tengo tres columnas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá ya no se puede realizar la suma. De la misma forma en los vectores. Tienen que tener el mismo tamaño. Basta que uno no tenga el mismo tamaño para que no se pueda sumar. Tengan muy en cuenta estas definiciones. Tienen que repasar y tienen que empezarlas a estudiar. A partir de esto se va a generar nuevo conocimiento. Ya entonces, vamos a continuar. Entonces, en este caso vamos a sumar los elementos de mi matriz. A ver, para hacerlo más claro y ejemplificativo, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Voy a tener el valor de 2, 4, menos 6, 7. Tengo 1, 3, 2, 1. Tengo menos 4. Tengo 3, menos 5 y 5. Esto lo estoy sumando. Esto lo estoy sumando con lo siguiente. Con 0, 1, 6 menos 2. Ya. En este caso tendría 2, 3, 4, 3. Ya tengo menos 2. Tengo 1, 4 y 4 respectivamente. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Esto simplemente va a ser igual a la siguiente suma. Entonces venimos acá y acá empezamos a sumar. 2 más 0, 4 más 1, menos 6 más 6 y 7 menos 2 respectivamente. En este caso tendría 1 más 2, 3 más 3. Acá tendría 2 más 4. Y acá tendría 1 más 3 respectivamente. En este caso tendría menos 4, menos 2. En este caso tengo 3 más 1. En este caso tengo menos 5 más 4. Tengo 5 más 1. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual?
Vamos a sumar elemento por elemento. Inge, no es 5 5 más más 1, 4. es 5 más 4. Acá. Es 5 más 4. ¿Dónde? No en el otro, en el último. Ay, error de typeo. Gracias. Ay, caramba. Bien. Entonces soy de typeo. Ya, muy bien. Entonces vamos a sumar el primer elemento. 2 más 0 va a ser 2. 4 más 1 va a ser 5. Menos 6 más 6 va a ser 0. Y en este caso va a ser 7 menos 2, 5, ¿verdad? Entonces en este segundo caso 1 más 2 va a ser 3, 3 más 3 va a ser 6, 2 más 4 va a ser 6 y 1 más 3 va a ser 4. 1 menos 4 menos 2 va a ser menos 6, va a ser 4, menos 5 más 4 va a ser 1 y 5 más 4 va a ser 9 respectivamente. Si es que nos damos cuenta, Inge es menos 1, menos 5 más 4. menos 5 más 4, sí, tienes razón, gracias Alejandra. Acá va a ser menos 1, ¿cierto? Si es que nos damos cuenta, estos elementos, todos estos elementos, vienen a ser iguales a estos elementos. Yo lo estoy haciendo paso por paso, simplemente para que ustedes se den cuenta cómo está funcionando. ¿Estamos de acuerdo? Si quieren en la práctica lo pueden hacer directo, no hay ningún problema. Solamente que yo lo estoy haciendo paso por paso para que se vea algo más claro o se pueda entender mucho mejor la idea que se les está proporcionando. Ya, eso tengan muy en cuenta, por favor, a la hora de resolverla. Si es que les parece un cacho confuso, también háganlo paso por paso. ¿Vamos? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda? Está todo claro, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces lo vamos a empezar a usar. Ahora, vamos a ver la multiplicación de una matriz por un escalar. Cuando hacemos referencia a un escalar, hacemos referencia a un valor cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me está diciendo, este alfa hace referencia a un valor cualquiera. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 2, puede ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo vamos a multiplicar por una matriz. Entonces el proceso va a ser el mismo, donde este alfa va a ir con la y j y se va a multiplicar con cada uno de los elementos de la matriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es fácil la multiplicación por un escalar. Entonces acá vendría a ser lo siguiente. Digamos, quiero multiplicar A por esta matriz. Entonces va a ser por 2. Como hemos explicado un momento atrás, cuando multiplicamos por un escalar, quiere decir que vamos a multiplicar cada uno de estos elementos por un 2. Entonces, si es que observamos acá, va a ser lo siguiente. 2 por 1 va a ser 2, 2 menos 3 va a ser menos 6, 2 por 4 va a ser 8, 2 por 2 va a ser 4. 3 por 2 va a ser 6, 3 por 1 va a ser 2, 4 por 2 va a ser 8, 6 por 2 va a ser 12. 2 por menos 2 va a ser 2, menos 4, 3 por 2 va a ser menos 6, va a ser 6, 2 por 5 va a ser 10 y 2 por 7 va a ser 14 respectivamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si observan, la multiplicación por un escalar simplemente es la multiplicación cada uno de los elementos. Puede ser cualquier escalar, en este caso va a ser un tercio. Menos un tercio, entonces se va a ir multiplicando por todos los elementos de la matriz. Y de la misma forma, si lo multiplico con un 0, va a ser todos los elementos de la matriz. ¿Estamos? Por si acaso, todo lo que estamos viendo con las matrices se aplica también con los vectores. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? De acuerdo. Muy bien, entonces lo voy a cortar ahorita la sesión porque nos estamos quedando sin tiempo. Les voy a volver a mandar el link, por favor, para que no nos quedemos en media explicación. ¿Estamos? Entonces lo corto y ahorita les mando el nuevo link. Está bien. Ok.